está por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos. Muy buenas, queridos amigos de Radio María. Seguimos con nuestro programa esperando al Papa León, a quien desde el Perú, como le dijeron en la despedida, justamente los peruanos que estaban en Canarias: Papa León, te queremos un montón. Hemos visto en los programas anteriores, en el primero dedicado a Pedro, no tenemos que olvidar que el sucesor de Francisco, el Papa León, en realidad a quien sucede es a Pedro. El Papa León es el sucesor de Pedro, por eso dedicamos el primer programa a Pedro. El segundo lo dedicamos a los papas, 266 papas en la historia, ¿no? El tercero ya aterrizamos con el primer papa que llega al Perú, San Juan Pablo II, que visita el Perú en dos oportunidades, en 1985 y 1988. Y después de San Juan Pablo II va a llegar a la sede de Pedro Benedicto XVI. Benedicto XVI no vino como papa al Perú, pero ha tenido un gran vínculo, y lo que queremos nosotros rescatar en el día de hoy es precisamente ese vínculo, sobre todo cuando él estuvo como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que vino a Lima y también estuvo en el Perú profundo. Así que, como reza la canción que tenemos como cuña, ¿no? Levantamos la mirada, levantamos el corazón para esperar a nuestro Papa León. Y quiero comenzar para hablar de Benedicto XVI por el final, porque lo que más conmoción ha causado en los últimos años en la historia del papado fue la renuncia de un papa. Eso no se había dado en un milenio, ¿no? Y sucedió en la fiesta de Lourdes, el 11 de febrero del 2013, aquel bombazo, aquella noticia que sacudió al mundo. El Papa Benedicto XVI presentaba su renuncia. En el imaginario de todos los católicos se guardaba el testimonio de Juan Pablo II, precisamente, quien, a pesar de tantos achaques, afirmaba que él no dimitía, él no renunciaba, porque Cristo nunca bajó de la cruz. ¿Por qué el actual parecía contradecirle? ¿Alguien se atrevió? Es bueno revisar, ¿no?, algunos casos en la historia de los papas. Fíjense, Clemente I, del año 88 al 97, fue el primer papa en renunciar, y renunció a favor del papa Evaristo, porque tras ser arrestado y condenado al exilio, decidió que los católicos no se podían quedar sin un guía espiritual. Después de esta renuncia del siglo I, vino otra en el siglo III con San Ponciano. Llegó a la sede de Pedro en el año 230, y al ser desterrado por el emperador a la isla de Cerdeña, tras 2 años de muchas penalidades, renunció al pontificado con la intención de despejar el camino para la elección de otro papa. Algo parecido se vio obligado a hacer San Silverio en el año 537,
en beneficio de Virgilio. Más adelante, San Martín I, en el año 649, hizo lo propio con San Eugenio I, que fue el Papa del año 654 al año 657. Saben que en la historia del papado hay una etapa que se conoce como la Edad de Hierro, entre el siglo IX y el siglo X. Y ahí tenemos varios papas que también renunciaron. Juan XII, León VIII, Benedicto V. Lo mismo va a suceder ya en el siglo XVI con Benedicto IX, Silvestre III y Gregorio VI. El caso más conocido y claro de renuncia fue el de Celestino V, que hoy es beato, y cuyo pontificado duró tan solo del 29 de agosto al 13 de diciembre de 1294. Renunció, se retiró después a una vida de oración, una vida eremítica. Y tras su renuncia va a sucederle el gran Bonifacio VIII. El periodo del cisma de Occidente fue ocasión también para una nueva renuncia papal. El gran drama que vivió la Iglesia, lo comentábamos en el programa segundo, en la historia de los papas, es que había tres cabezas, tres papas, de modo simultáneo, y los tres tendrían que renunciar. Eso es lo que se le pidió por parte del cónclave que se convocó. Pero tan solo renunció Gregorio XII en el 1415. Ya saben que los papas que estaban en Aviñón están en Francia, gracias sobre todo también a Santa Catalina de Siena, vuelven a Roma y va a resolverse ya, ¿no? En la etapa contemporánea, a Pío VII le tocó gobernar en los años convulsos de las independencias, de 1800 a 1823. Y Napoleón, para negociar con el Papa, va a ir hasta París y en Notre Dame va a pedirle, a exigirle que le corone como emperador. Y ya saben que fue una burla porque el propio emperador va a coger la corona y dice: yo me corono. El Papa va a firmar su renuncia, su abdicación, en previsión de una captura por parte de Napoleón. La detención no se realizó en ese momento, por lo que el Papa pudo volver a Roma y la renuncia no surtió efecto. Todavía se debate si el propio San Pablo VI previó su renuncia por la artrosis tan grave que tenía, y como él dio a entender en una visita que a poco más de los 3 años de su elección, en pleno Concilio Vaticano II, hizo a la tumba de San Celestino V. Siempre se ha presentado al beato San Celestino V como modelo de papa, pero que renunció. Y parece que San Juan Pablo II recibió también el consejo de renunciar ante la grave enfermedad que tenía, ¿no?, del Parkinson, y de hecho dejó escrita la posibilidad de renunciar en el futuro. Pero sin embargo, recordamos, ¿no?, que solía repetir: Cristo no se bajó de la cruz y yo seguiré mientras que tenga fuerzas. Por tanto, llegamos al Papa Benedicto XVI,
que aparte de ser un gran sabio, sin duda que la Iglesia le nombrará doctor también, pero se le conoce mucho también por la renuncia que presentó. Cuando se comunicó su decisión, se tejieron miles de opiniones y comentarios, pero él zanjó la cuestión con las inolvidables palabras ante el consistorio cardenalicio. ¿Cuál fue la razón? Él dijo lo siguiente: después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino de Pedro. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y en no menor grado, sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor, tanto de cuerpo como de espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril del 2005, de forma que desde el 28 de febrero del 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio. Y pido perdón por todos mis defectos. Ahora confiamos la Iglesia al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios, con una vida dedicada a la plegaria. Tal confesión magistral, ¿verdad?, de un Santo Padre, nos revela que solo los muy cercanos al Papa estaban al tanto de tamaña decisión. El secretario de Estado, su eminencia, cardenal Bertone, su secretario particular, George Ganswin, el decano, Angelo Sodano, el cardenal Gianfranco Ravasi, responsable de los ejercicios espirituales a la Curia Vaticana la semana siguiente, y parece que también el cardenal Marc Ouellet, que era el prefecto de la Congregación para los Obispos. Esta discreción del Papa emérito y su delicadeza para con todos, así como la comprensión del Papa Francisco, brindaron en aquel momento al mundo y a la Iglesia todo un referente de lo que significa saber retirarse cuando Dios lo quiere y la misión lo impone. Francisco, que tanto valora la riqueza de los mayores, sabe acudir a él, acudió a él, como en las familias hacemos con nuestros abuelos. Y el propio Benedicto lo consideró no como algo negativo,
sino como una llamada del Señor a subir al monte, como él dijo, para dedicarse aún más a la oración y la meditación, para seguir sirviendo a la Iglesia sin abandonar la cruz, permaneciendo junto al Señor crucificado. Y dijo el 27 de febrero del 2013, con la misma dedicación y el mismo amor con el que lo he hecho hasta ahora, pero de un modo más adecuado a mi edad y a mis fuerzas. El propio Francisco en algún momento comentó que también él, si veía que le faltaban las fuerzas, imitaría a Benedicto XVI. Un periodista en el 2014, cuando volvía de Roma, a Roma, desde Tierra Santa, le preguntó que si había pensado en dimitir, renunciar. Dice, ni se me había ocurrido que me iban a elegir a mí. Así que nunca he pensado en retirarme, ni dejarlo a causa de las numerosas responsabilidades. Fue una sorpresa para mí que me eligiesen, pero desde ese momento Dios me dio una paz que dura hasta hoy. Y eso me mantiene. Esa es la gracia que recibí. Por otro lado, dijo, por naturaleza soy un poco inconsciente, así que aquí sigo adelante, sin pensar en renunciar. Otro día le dijeron, pero bueno, ¿y será? Dice, bueno, pues no sé, que Dios lo decida. Cuando yo sienta que no puedo más, ya mi gran maestro Benedicto me enseñó cómo hay que hacerlo. Y si me lleva antes, pues lo veré desde el otro lado. Espero que no desde el purgatorio, pero que sea en un cónclave católico. Luego de señalar que haría lo que el Señor le dijese que debe hacer, rezar y buscar la voluntad de Dios, que además comentó que Benedicto XVI no ha sido el caso único. Y entonces, pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Hace 70 años, dicen, no existían obispos eméritos y ahora hay muchos, como diciendo que a lo mejor hay luego varios papas eméritos. Por tanto, pues hemos comenzado nuestro programa aludiendo precisamente a este acontecimiento tan decisivo en la vida de Benedicto XVI. Y ahora vamos a recorrer, ¿no? La visita que hizo precisamente aquí a Perú en 1986. Él tuvo que venir porque en aquel momento toda América y particularmente el Perú estaba viviendo un momento bastante tenso con el asunto de la teología de liberación, ¿no? Y por eso él va a ser enviado por el Papa para conocer en vivo y en directo lo que estaba sucediendo. Su presencia en el Perú, en Lima y en Cusco, se debió a su visita pastoral del viernes 18 de julio al viernes 25 de julio de 1986, aceptando la invitación del cardenal, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Lima en aquel momento, Juan Landázuri Riquet, y el deseo explícito del Papa San Juan Pablo II que le envía. El cardenal Ratzinger se hace presente en Villa El Salvador, en la casa restaurada del siglo XVII del obispo Mollinedo y Angulo en el Cusco,
y en la Conferencia Episcopal Peruana, donde dirá a los obispos que hacía esa visita continuando el fraterno diálogo eclesial que había iniciado el lunes 4 de febrero de 1985 en la visita al Perú el Papa Juan Pablo II. En Lima visitó al entonces presidente del gobierno, recorrió la Plaza de Armas de Lima y por la tarde se presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores entrevistándose con el canciller. El sábado, 19 de julio, fue como un peregrino más hasta el santuario y convento de Santa Rosa, donde presidió la celebración de la Santa Misa y compartió una bellísima homilía sobre nuestra santa y el perfume de su santidad y caridad. Por la noche, en el Colegio de Jesús, en la Avenida Brasil, dictó la clase magistral que tituló Libertad y Liberación, la visión antropológica de la institución Libertatis Conciencia, a la que se podía ingresar por invitación y donde habló del tema candente de la auténtica teología de la liberación. Amigos, vamos a hacer una pausa y en ella escucharemos la canción de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, que va a presidir en su propia tierra, Alemania, el ya Benedicto XVI.
aquella jornada mundial fue inolvidable. Desde Perú fue bastante gente, ¿no? Recuerdo el padre Donato Jiménez, mi maestro y compañero en la Facultad de Teología, que fue con varios hermanos del Camino Neocatecumenal y llegaron a la Catedral de Colonia, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Y el lema era vamos a adorar, ¿no? Porque allí pues se veneran es la Catedral de los Reyes, ¿no? De los Reyes Magos, ¿no? Entonces, vamos a adorar. De alguna manera, Benedicto XVI lo que buscó en su pontificado es, frente a la dictadura del relativismo, la adoración. Y esa adoración, sobre todo, la va a centrar en la liturgia, de tal manera que la vida de un cristiano va a ser como el reflejo, la concreción de lo que ha vivido en lo único importante, que es la liturgia. Ratzinger tiene un libro precioso sobre el espíritu de la liturgia y siendo ya papa, pues va a centrar su renovación en la adoración para enfrentar la dictadura del relativismo. Y esa Jornada Mundial de la Juventud fue emblemática porque invitaba a los jóvenes a adorar. Vamos a adorar como hemos escuchado y hemos visto en el himno de aquella JMJ en Colonia. Y regresamos, ¿no? Al viaje del prefecto en ese momento, Ratzinger, a, a nuestro querido Perú, ¿no? Estuvo en Santa Rosa, estuvo también en el Colegio de Jesús, la Avenida Brasil, y el domingo 20 celebró la Santa Misa en Villa El Salvador. Él sabía muy bien, porque se lo había contado el Papa Juan Pablo II, ¿no? Aquel encuentro formidable, ¿m? Cuando él nos dejó ese mensaje, ¿no? Pan de Dios, hambre de Dios, siempre más y mejor. Hambre de pan físico, nunca más. Formidable, ¿no? Pues Ratzinger va a llegar a Villa El Salvador y allí, aprovechando siempre para brindar su cercanía, pero sin descuidar la verdad doctrinal. Y eso lo compartió en su homilía. Leo un texto. Nos dijo, al tener la oportunidad de celebrar la Eucaristía juntamente con ustedes, fieles de esta parroquia, que es a su vez parte de la Iglesia de Cristo extendida en todo el mundo, ante todo dirijo mi mirada de gratitud y de gozo al mismo Jesucristo, que nos hace el don inefable de poder sentirnos hermanos, donde quiera que nos encontremos. Todos los que creemos en Él, sin distinción de razas, de culturas o de lenguas, participamos al grande misterio de la salvación que Cristo nos ofrece. Los contenidos de la fe pueden terminar por ser arbitrarios, perdiendo su vigor original para orientar la vida y liberar los corazones, faltando las estructuras intangibles que el mismo Jesucristo quiso para su iglesia. El Evangelio puede terminar por convertirse en un proyecto humano, aun manteniendo una cierta apariencia religiosa, dejaría de ser sal de la tierra, fermento en la masa y luz del mundo, separándose del magisterio que garantiza su autenticidad para toda la Iglesia, alejaría del mismo Jesús, cabeza y principio de vida espiritual para todos. Aunque a primera vista pudiera seducir por acomodarse más fácilmente a los deseos inmediatos, en realidad no podría dejar de demostrarse estéril a la larga. Como
nos hace pensar esta homilía profética en el doloroso cisma que se ha consumado con los sucesores de Monseñor Lefebvre, ¿no? Cuánto duele el cisma, la ruptura, cuando se separan, como muy bien ha dicho Joseph Ratzinger, del magisterio, que es como el árbitro en un partido de fútbol. Es el que garantiza la autenticidad para toda la Iglesia. Y después, antes del mediodía, del lunes 21 de julio, el cardenal Joseph Ratzinger, en la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú, pronunció una conferencia magistral, inolvidable, la eclesiología del Concilio Vaticano II, con motivo del doctorado honoris causa otorgado por la PUC. Después estuvo en el Cusco y la visita al Cusco, que inicialmente fue señalada como algo privado, se convirtió en una jornada de 48 horas marcada para realizar una especie de city tour con la posibilidad de llegar a Sacsayhuamán y a primera hora del día viajar a Aguascalientes para subir en microbús al Machu Picchu. El 22 de julio manifestó su gran alegría por poder celebrar la Santa Misa en la más antigua sede episcopal del país, 450 años después de la institución de la diócesis del Cusco. Recordamos que el primer obispo del Perú fue el padre Vicente Valverde, dominico. En esta ocasión dirá: agradecemos al Señor por todas las bendiciones que ha hecho brotar desde este lugar. Damos gracias a Él por la larga historia de fe que encierra esta localidad. Cusco fue un tiempo, durante el imperio de los incas, el centro principal de la adoración al dios Sol. Aunque tal culto podía tener muchas cosas erróneas, crueles y falsas, en su núcleo más íntimo, dirá Ratzinger, se encontraba, sin embargo, un presentimiento de la verdad de Jesucristo. Allí, en efecto, había una búsqueda de la verdadera luz por parte del hombre, un grito del corazón hacia el Dios escondido, hacia su verdad y su fuerza salvífica. Así como en Roma, sobre el templo de Juno, fue construida la iglesia de Santa María in Araceli para hacer visible la continuidad interior entre la búsqueda pagana y la fe cristiana. De igual manera, dirá el cardenal Ratzinger, aquí en el Cusco, precisamente sobre el templo Coricancha, sobre el templo del Sol, ha sido erigida con razón la catedral de la diócesis, que representa ahora el verdadero sol, el sol con mayúscula, Jesucristo, que con verdad pudo y puede decir de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Este sol, Jesucristo, no tiene en sí nada de crueldad. Él mismo ha descendido en la noche de la muerte. Él mismo se ha convertido en víctima sacrificial que reconcilia el cielo y la tierra. También nosotros llegamos a ser sacrificio si estamos unidos a Él, si dejamos de vivir para nosotros mismos, si lo seguimos llevando nuestra cruz y así recorremos el camino de la resurrección. Qué maravilla de doctrina expone el cardenal. Y al día siguiente, 23 de julio, va a presidir la misa de confirmación en el Valle de Urubamba, aprovechando también para brindar una lúcida homilía
sobre el sacramento de la confirmación y terminó con estas palabras. De este modo, la confirmación es una promesa que llega hasta la eternidad, pero antes es una invitación a nuestro coraje y a nuestra constancia. Es una invitación al coraje de edificar con Cristo nuestra vida, en la disponibilidad de la fe en Él, incluso cuando otros encuentran esto un poco ridículo y superado. El camino conduce a la luz. Tengamos el coraje de afrontarlo. Digamos sí. A esta respuesta nos anima la administración del Santo Sacramento de la Confirmación. Escoge la vida. Amén. Y termino compartiendo del periplo por el Perú la anécdota registrada por un periodista del Comercio y que vivió un grupo de fotógrafos y camarógrafos con sus ayudantes, quienes cuando estaban culminando el almuerzo en la Nunciatura y al ver cómo se despedía, comenzaron a gritar cada vez más fuerte y repetidamente: «Cardenal, vuelva, regrese a despedirse, vuelva para bendecirnos». Y tras unos minutos de gritos y aclamaciones, el cardenal Ratzinger y el nuncio, Monseñor Dosena, avanzaban cada vez con más lentitud. No volteaban a los gritos. Subieron las gradas. Y cuando el futuro Benedicto XVI giró su cuerpo con calma y se quedó frente a ellos, estaba lleno de alegría. Los peldaños, dicen los periodistas del Comercio, los bajó rápido y de pronto comenzó a hablarnos demasiado bonito, palabras sencillísimas de afecto y de aprecio para el Perú, porque es lo que tenía, ese gran aprecio. Yo quiero rescatar brevemente las grandes aportaciones del Papa Benedicto XVI a la Iglesia. Lo hago siguiendo una síntesis de su gran amigo, el gran teólogo Olegario González de Cardedal. Dirá que el Papa Ratzinger fue un apasionado de la verdad. De hecho, era su lema, cooperador de la verdad, ensanchando la razón sin prescindir de la fe frente a la dictadura del relativismo. Y un primer aporte fue el tratamiento que tuvo acerca de la teología de la liberación. Ahí rescató las mejores intuiciones y fermentos, declarando su validez para toda la Iglesia más allá de su lugar de origen, justamente al mostrar las tentaciones y peligros de algunas teologías que él denominó pseudo-teologías de la liberación. Frente a los nuevos movimientos y nuevas comunidades de la Iglesia, él también explicitó su estatuto eclesial para que no se convirtiesen en sectas ni en ideologías, sino que fuesen fermento de verdad y familia de comunión y de evangelización. Frente a la cultura de insolidaridad, el Papa Benedicto XVI defendió la cultura de la vida. Él dirá: ¿qué pensarán los cristianos de las próximas generaciones frente a lo que se ha hecho con el aborto, la eutanasia y las manipulaciones genéticas? No tenemos derecho a callar. Y por eso nos habló de los principios innegociables, también del legislador y el político católico. Y por último, la relación con las demás religiones. Él hablará de cómo el diálogo verdadero supone la identificación clara del que habla, con el reconocimiento de la identidad del otro, comprendiéndolo
como un camino hacia una verdad más completa que nos englobe a los dos sin cercenarnos. Y en ese sentido, Ratzinger, Benedicto XVI, mantuvo la necesidad de pensar, de hacer y colaborar juntos en lo que es posible ya, preparándonos pensativa a la vez que esperanzadamente para lo porvenir. Un modo concreto de agradecer su visita al Perú, su fecunda vida como teólogo y como pastor, pues es releer sus mensajes, recordar sus gestos, compartir su legado, seguir su ejemplo de humildad, sencillez y santidad. Y voy a terminar el programa pues leyendo algunas de las cartas que hemos recibido y que seguimos animando a que nuestros oyentes pues sigan haciéndolo, ¿no? Leo en primer lugar la carta que nos manda desde Arequipa Miguel Ángel Flores Tacure. Es muy breve y nos dice: Santo Padre, quiero agradecer a Dios por mostrarme el camino. El que le escribe fue una persona que anduvo por el mal camino, realizó cosas malas, fui miembro de la masonería en Perú, toqué fondo, ya no quería vivir más, hasta que Dios me dio una segunda oportunidad y encontré la redención. Gracias. Y desde Lima nos escribe Leili Judith Macalopu Grande. Santo Padre, escribo esta breve carta para agradecerte por tener a Perú presente siempre y pedirte me puedas ofrecer una oración e interceder por mí. Hace 3 años decidí casarme y formar una familia. Acudí al médico para evaluarme y prepararme para poder tener un bebé. Los médicos me indicaron que tenía que operarme y llevar un tratamiento científico porque no podía salir embarazada de manera natural. Decidí operarme, pero por alguna razón siempre pasaba algo que impedía la operación. Entonces entendí que no debía hacerlo y lo dejé. Ahora, con mucha fe, te pido que intercedas por mí a nuestro Dios para que pueda bendecirme con un bebé. Sé que para Él es todo posible. Dios me ayude a que esta carta llegue a ti. Un fuerte abrazo, Santo Padre. Espero poder acudir a verte en tu visita por el Perú. Pues muchas gracias, Leili, Judith. Y estas cartas, ¿verdad? En Radio María las convertimos en oración y van preparando este espíritu cordial para recibir al Santo Padre. Termino ya con un texto del Papa Agustino, perdón, de San Agustín. Por ser Agustino, leemos a San Agustín. Y hoy voy a rescatar de un texto fundamental que es el de el que se denomina de las dos ciudades, ¿no? Que también el Papa la va a incluir en la nueva encíclica. Dice así: dos amores fundaron pues dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrenal. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. La primera se gloría en sí misma, la segunda en el Señor. Aquella busca la gloria de los hombres. Esta tiene por máxima gloria a Dios, testigo de su conciencia. Aquella se ensalza en su propia gloria. Esta dice a su Dios: tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pues cuando puedan, lean La ciudad de Dios. Y hemos llegado hasta el final. Queridos amigos, escriban las cartas, recemos, vayamos preparando el corazón por la visita
de nuestro querido Papa León.